Da las 19:33 minutitos. En el curso de esta semana, la moneda venezolana sufrió un cambio de esos que los argentinos hemos tenido a lo largo de los últimos 40 años. Le quitaron 5 ceros de una en medio de una crisis económica formidable con una inflación decididamente millonaria. Está en línea el economista Miguel Ángel Santos, profesor de la Universidad de Harvard en Boston. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de saludarlo. Bueno, usted habrá estado observando, por supuesto, y siguiendo de cerca este proceso. ¿Cómo definiría la etapa que se ha abierto justamente con el cambio de moneda en Venezuela? No, aquí no se ha abierto nada. Esto es la misma locura, continúa. Esto es un país en donde toda la gente que producía algo fue perseguida, expropiada de manera formal o de manera informal, expropiados los flujos de caja que producían los negocios, y la catástrofe que eso producía desde el punto de vista de producción fue disimulada con un boom de importaciones fenomenales. Entonces, Venezuela en el 2006, 2012 tuvo un boom de consumo brutal, era todo importaciones, y el aparato productivo se estaba expropiando y quebrando gradualmente. Y en un momento dado, el precio del petróleo bajó, no habíamos invertido en petróleo, entonces la producción cayó a la mitad, nos volteamos al mundo a pedir prestado y habíamos agotado la capacidad de deuda. Entonces ahora Venezuela no tiene cómo producir porque el aparato productivo está arruinado y no tiene dinero para importar. Entonces el consumo ha caído de una manera brutal, y esto que yo te estoy contando te lo cuento porque es lo que está detrás de la crisis venezolana. Si queremos ver una salida a la crisis venezolana, los aspectos que se anuncian tienen que atacar la producción nacional, los incentivos a la producción, la generación de divisas del país. No hay nada en el anuncio que hizo Maduro el viernes, y ya esta semana se ha comprobado que todo lo que anunció es un gran despropósito, que permita prever que el país va a ser capaz de generar más dólares por un lado o de producir más por el otro. Luego, si eso no es posible, si la gente que contrata trabajadores no vende más y no produce más, no tiene cómo pagar salarios. Entonces Maduro ha subido el salario mínimo 35 veces, o sea, lo multiplicó por 35, a ver si nos entendemos bien, y él no tiene cómo pagarle ni a sus propios empleados públicos. Entonces va a imprimir dinero para pagarles, y la inflación, que viene a ritmo de 84.000% al año, 125% mensual según las últimas cifras de la Asamblea Nacional, porque Maduro y el Banco Central de Venezuela no publican la inflación desde el 2015, se va a acelerar todavía más. Entonces, aquí no se está abriendo nada, aquí continúa el mismo despropósito y la misma crisis que está provocando esta oleada masiva de refugiados en toda América Latina. Lo que no llama la atención en absoluto, porque esto se ha vivido en otras partes de Latinoamérica, es el detalle de que Venezuela necesita dólares que solo el petróleo le puede conseguir, y al mismo tiempo su producción petrolera se ha reducido a 1/3 o menos. O sea que la única alternativa que tiene, como usted lo señalaba, es seguir apostando a emitir una moneda cada vez más devaluada. Sí, eso es exactamente así. Lo único que sí te quiero corregir, la crisis que tiene Venezuela en este momento no tiene precedentes en la historia de América Latina. Venezuela es un país que ha perdido 45% de su economía, de su Producto Interno Bruto en 5 años. Es un país que ha visto caer las importaciones en 75% en 5 años. Si tú haces el ranking de los 10 países que más le haya caído la economía en 5 años y los 10 que más le hayan caído las importaciones, no hay ningún país en los dos. Y si haces el ranking de las 10 hiperinflaciones en la historia más intensas, no hay ningún país en los 3. Ahora, Venezuela está en los 3 rankings. Es el único lugar del mundo en donde se arrasó la producción, se acabó la importación, y la inflación está alcanzando unos niveles de intensidad que desde 1950 para acá no se han visto. Esto, bueno, también obligaría a reescribir algunos capítulos de unos cuantos manuales, ¿no? Bueno, yo pienso que los capítulos estuvieron siempre ahí. Lo que pasa es que durante este tema de la izquierda romántica, que se vende muy bien, durante un tiempo este boom petrolero y este boom de deuda alimentó un boom de consumo, y los venezolanos consumían un montón de cosas que no producían, y esas cosas tienen que llegar al final. Entonces yo creo que más bien lo que vamos a regresar a los libros de economía 101, que si tú quieres producir y ganar,
tienes que producir algo y el tipo lo vende y con eso te paga tu sueldo, y si él no produce más, no te puede pagar más. Y eso es una cosa esencial de 101 que estos tipos trataron de reinventar con el socialismo del siglo XXI, que terminó siendo la misma sinvergüenzura que, como tú bien has dicho, se ha visto en otros lugares de América Latina. Lo que pasa es que aquí ha alcanzado unas proporciones dramáticas. Estamos hablando de una crisis humanitaria fenomenal, de unas olas de refugiados nunca vistas, ni siquiera en el caso de Haití, que le están trayendo un enorme problema a muchos países de América Latina, en particular a los vecinos, pero no únicamente a los vecinos de Venezuela. Ahora, hubo una estrategia por parte del chavismo que fue la de avanzar sobre todas las unidades productivas que podían tener algún tipo de rentabilidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y a partir de 2006 empezaron a expropiar gradualmente fábricas de cemento, construcciones, canales de televisión, hoteles, pequeñas compañías de alimentos, para debilitar el sector privado. El chavismo no está pensando que ellos pueden administrar esto mejor. Lo que hicieron durante ese periodo, dado que la oposición ya no puede ser financiada por el gobierno, porque esa fue una de las primeras leyes que Chávez cambió, eliminó el financiamiento público de los partidos políticos, luego creó una ley de traición de los partidos políticos que reciban dinero del exterior, pueden ser juzgados por traición a la patria, y eso deja como único financiamiento de la actividad política de oposición al sector privado. Y entonces, al perseguir al sector privado y agotarlo, acabaron con la economía, pero también se garantizaron cierta hegemonía en el poder. Ahora, ¿qué pronóstico se puede hacer a partir de esto? La profundización de la crisis, claro está. Totalmente, una aceleración de la inflación hacia unas cotas nunca vistas, un depauperamiento sucesivo de la población, un aumento en la cantidad de refugiados. Lo que yo no te sé responder es si este deterioro va a entronizar a Maduro y a la comitiva que lo rodea por mucho tiempo, o si en algún momento se va a producir alguna reacción dentro de los que controlan el poder en Venezuela y haya algún tipo de cambio en el poder. No tengo la menor idea porque no sé quiénes son ni con qué código funcionan. Claro, lo único que está claro es que... Puedo decir que mientras estén ahí, la prioridad que ellos tienen es quedarse en el poder. Luego, permitir que el mercado funcione, levantar el control de cambio, dejar de contrabandear gasolina, son cosas que no van a ocurrir porque estos son mecanismos a través de los cuales ellos distribuyen rentas a un grupo de militares que los mantiene en el poder. Entonces, cualquier cosa que uno piense que puede mejorar la economía venezolana es algo que le quita al gobierno capacidad de distribuir rentas dentro de un país que se ha ido quedado sin renta. Y el día que elimine las rentas, todos se van a mirar a la cara y van a decir, bueno, entonces ahora ¿por qué lo vamos a tener ahí? Y eso ellos lo saben muy bien. Entonces hace mucho tiempo que cualquier cosa que sea buena para el país en su conjunto le quita poder a la élite que gobierna, y cualquier cosa buena para la élite que gobierna arruina el país, y esto se ha definido por esta segunda y no por la primera. Bueno, pero es muy difícil que el modelo pueda tener una supervivencia más o menos prolongada en esas condiciones, ¿no? Porque casi se podría decir que están contradiciendo hasta las leyes más elementales de la física, ¿no? Bueno, están contradiciendo las leyes humanitarias, las leyes de la bondad humanitaria, del hambre, de la mortandad infantil en los hospitales. Lo que sí te puedo decir, bueno, hay unos regímenes que han pasado ahí, el caso protoestelar es el cubano, que asesora muchísimo al gobierno venezolano, que a pesar de ser un país con una extraordinaria miseria, tiene alguna capacidad de ejecución de programas sociales y bueno, tiene un régimen que se ha mantenido allí desde 1957 hasta hoy, habiendo producido una enorme cantidad de refugiados y de miseria. Va a ser Venezuela como Cuba, y dentro de 10 años me llamarás por teléfono y estaremos hablando de Maduro o el sucesor de Maduro, no lo sé. Bueno, eso sí que sería decididamente triste. Ojalá no se cumpla ese pronóstico, aunque tiene serias posibilidades de que sí, efectivamente sucede. Miguel Ángel Santos, gracias por habernos atendido. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Ladrido.